Ya entendemos un poco cuál es el origen de las computadoras y el problema que intentaban resolver. Pero también ahí podemos entender que existe cierta interacción en el cual tiene que haber una entrada a la cual se le conoce como input y tiene que existir una salida que puede ser el output o la respuesta que estamos esperando a la computadora. Para poder entender bien esto, veamos el diagrama. Tenemos la entrada, que sería la información que yo le estoy pasando a una computadora o a una máquina para que las máquinas empiecen una etapa de proceso en el cual tienen que hacer estos cálculos, tienen que empezar a entender qué es lo que está pasando para que nos puedan regresar un output que sería la respuesta de salida. Y para poder generar esta interacción en donde yo doy cierta información, existe el proceso y de repente recibo una respuesta o información, existen ciertos periféricos o dispositivos de entrada y salida. Gracias a ello, nosotros tenemos esta interacción con las computadoras actualmente. Nosotros le pasamos cierta información a través de ciertos periféricos o dispositivos de entrada. Se genera directamente como todo el proceso o el procesamiento o el cálculo en lo que serían los microprocesadores de la computadora y tenemos como la respuesta directamente en periféricos o dispositivos de salida. Ya pueden ser visuales, pueden ser de audio, pueden ser diferentes dispositivos de salida. ¿Cuáles son estos? Bueno, lo ves. Cuando nosotros generamos interacción con un teclado, estamos pasando información a la máquina para que la máquina pueda empezar a procesar esa información. Cuando nosotros le pasamos información a través de una cámara web, le estamos mandando información, le estamos mandando imágenes que luego se tienen que traducir. No te preocupes, en siguientes clases vamos a entender cómo funciona esto de la traducción de imágenes, de video posiblemente, de colores, de texto, todo esto. La computadora tiene que recibir la información, tiene que traducir esta información, tiene que procesarla, tiene que empezar a generar los cálculos y tiene que regresarla por otros medios como, por ejemplo, si yo estoy grabando algo, tú puedes ver el resultado de esta grabación a través de tu pantalla porque ya tienes un video y esa sería una respuesta de salida cuando ya existe como es la respuesta de todo el procesamiento que sucede al momento de que yo paso mi información a través de la cámara. Y existen otro tipo de dispositivos de entrada y salida con la cual nosotros empezamos a generar esta interacción de doy información, existe este proceso en donde tienen que existir cálculos y después yo recibo una respuesta en información de salida. Y podemos ver que la palabra que empieza a tornarse importante es la palabra de cálculos. Los cálculos. Hay muchos cálculos. Prácticamente todo lo que la computadora hace son cálculos matemáticos de muy alto nivel. Posiblemente no los podemos entender y con el pasar de las clases vas a entender todo lo que la computadora tiene que hacer directamente cuando recibe información, cuáles son todos los cálculos, pero lo que es importante es los tiempos de respuesta. Las computadoras no se tardan mucho en regresarnos algo y no siempre es tema de internet, puede ser tema del poder de la computadora. Pero las respuestas que tenemos, por ejemplo, cuando queremos ver un video, cuando abrimos una página, cuando empezamos a descargar imágenes, la respuesta es instantánea, son milisegundos o segundos los que se toma. Pero si tomamos en cuenta todos los cálculos que están por detrás, esa es la parte impresionante. Y es ahí donde las computadoras nos permiten a nosotros poder hacer muchísimas más cosas de las que, bueno, como seres humanos ya estamos limitados. Como lo vimos en clases pasadas, te comenté algo de Machine Code, pero ¿qué es realmente Machine Code? Lo vamos a entender ahorita. Esto es el lenguaje binario. ¿Qué es binario? ¿Qué quiere decir un lenguaje binario? Prácticamente para que lo puedas entender es un sistema de conteo. Eso es todo. El sistema binario es un sistema de conteo y para que lo puedas como tener en perspectiva, nosotros tenemos un sistema de conteo. Este sistema de conteo es notación decimal. Este es el que entendemos nosotros y el cual fuimos educados desde pequeños para poder contar con este sistema de conteo, que va del 0 al 9 o puede ir del 1 al 10. ¿Cómo funciona? Tú realmente ya sabes cómo funciona. Si nosotros queremos contar tres cosas, vamos con 1, 2, 3. Si llegamos directamente al 9, nos quedamos limitados. Es muy similar al abaco. Nos quedamos limitados, así que necesitamos agregar como un dígito a la izquierda para incrementarlo y el que va o el que está a la derecha tiene que ir incrementando 1, 2, 3, 9 hasta que se quede en el 9. Incrementamos otro dígito a la izquierda y así sucesivamente. Para que podamos entenderlo mejor en perspectiva, así es un sistema decimal. Tenemos las unidades, tenemos las decenas, tenemos las centenas, etc, etc, etc. Y cada que esta unidad se vaya quedando corta, incrementamos un dígito a la izquierda y esto nos da mucho más espacio para seguir incrementando las cosas que estemos contando. Este es el sistema que nosotros utilizamos. Y si queremos poner
la perspectiva en un número. Si nosotros queremos representar un número particularmente, podemos hacerlo así. Si queremos representar el 3, lo podemos hacer de esta forma. Este es el 3. Si queremos representar un número 20, por ejemplo, esta es la forma de representar un número 20. Simplemente ponemos dos dígitos, que sea un 2 y un 0, y sabemos que esto significa un 20. Si nosotros tenemos un número, por ejemplo, 1230, y yo te lo enseño, tú vas a saber que este es el 1230 por cómo están acomodados los números. Esa es la forma de contar que nosotros entendemos, pero no es la forma de contar que la computadora entiende. La computadora entiende simplemente en ceros y unos y no hay más opción. Este es directamente un código binario. Tenemos solo dos opciones, unos y ceros, y con esto y combinación de estos mismos podemos ir formando otro tipo de números. ¿Cómo funciona el sistema binario? Si nosotros queremos incrementarlos, este no va a ir a incrementar de la forma en que lo conocemos nosotros, que va de unos hasta llegar a 10 e incrementa otro dígito. La forma de incrementar el sistema binario es en 2 directamente. Vamos a ir 1, 2, 4, 8, 16, etc, 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 hasta que lleguemos a 128. ¿Ok? Y esto nos va a formar dígitos que nosotros podemos entender y que prácticamente la computadora, convirtiéndolo en sistema binario, es la forma en que lo entiende. ¿Cómo funciona bien esta parte? Bien, podemos entenderlo así. Si nosotros en sistema binario queremos representar un número 1, la forma de hacerlo es simplemente dejamos prendido, podemos entenderlo de esa forma, el número 1 de toda esta cadena y todo lo demás va a ir en 0. Si queremos representar el 2, como ese primer dígito no puede subir a 2, como lo hacemos en el sistema decimal, tenemos que apagarlo y vamos directamente en donde estaría el 2, lo prendemos y todo lo demás estaría en 0. Espero que ya puedas entender un poco la lógica de cómo funciona un poco el sistema binario. Si queremos nosotros generar un 3, la forma de hacerlo es prendemos el 1 y prendemos el 2 y eso nos da un 3. No tenemos un número 3 per se que podamos representarlo como un 3. Esa será la forma de representar un número 3. Si queremos representar el 20, perfecto, tenemos aquí que estamos en 1, 2, 4, 8, 16. ¿Qué es lo que hacemos? Prendemos el 16 y prendemos el 4 y todo lo demás va a ir en 0 y ya tenemos un número 20. Si queremos representar 255, entonces todos estos dígitos van a ir prendidos y eso nos representaría un 255. Esa es la forma en cómo funciona el código binario. Te voy a dejar un ejercicio. Quiero que me representes en código binario más o menos cómo podríamos formar un 70 y me lo pongas en comentarios. Que tú me pongas en código binario cómo podríamos representar nosotros el número 70 y me lo pongas aquí en comentarios. Ese va a ser un ejercicio que te va a ayudar a entender un poco cómo con código binario nosotros podemos representar dígitos que entendemos en un sistema decimal, por ejemplo. Pero entonces, ¿cómo esto se convierte en bits y bytes? Que me imagino que en todo el ámbito de la computación has escuchado mucho el tema de bits y bytes, que no solo es el tema de los pesos, de los formatos o de ciertos archivos como fotos, música, video y demás. Esto representa información que la computadora tiene que traducir en su lenguaje para poder hacer estos cálculos que te comentaba. Pero, ¿cómo estos ceros y unos se representan en un bits y bytes? Bien, esto son los bits y bytes. Lo que nosotros estamos contando ahorita no es la parte del 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, sino lo que está abajo, los dígitos que están abajo, que es el 0 y 1. Eso directamente es el sistema binario y esto se convierte en los bits y bytes. Los dígitos que están arriba, el 1, 2, 4, 8, bla, 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 eso es la forma en la que nosotros podemos representar cada uno de estos bits y bytes. Pero entonces, ¿cuáles son los bits y bytes? Bien, son estos. Los dígitos, cada uno de estos dígitos, cada uno de estos ceros o unos es prácticamente un bit. Y una combinación de 8 bits se convierte en un byte. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que entenderlo. Y es la forma en la que la computadora recibe ciertos bytes que los transforma directamente para poder entender qué le estás pasando, qué le quieres decir. Y con esto puede hacer ciertos cálculos para que entonces pueda regresarnos una respuesta por la forma en la que ya lo vimos, con ciertos formatos de salida, ya sea en un monitor, ya sea en un speaker, ya sea en cualquier otra cosa que nosotros tengamos respuesta con la computadora. Pero entonces, ¿cómo la computadora puede entender estos unos y ceros? Y eso lo va a hacer gracias a los transistores. Los transistores para mí ha sido uno de los inventos más grandes que ha tenido la humanidad y que nos ayuda muchísimo a la evolución de las computadoras. Ya que gracias a los transistores tenemos las computadoras que tenemos hoy en día,
los smartphones, las tablets y muchos otros productos como autos inteligentes y robots, gracias a los transistores. Pero realmente, ¿cómo funcionan? ¿Cómo es que los transistores hacen que las computadoras puedan entender estos bits y bytes que le estamos pasando o que generamos nosotros? Y esto es muy sencillo, ya que los transistores funcionan simplemente con dos estados, con off y on. Y esto lo puedes entender como un true o un false o un 1 y un 0. Si un transistor está on, lo va a tomar la computadora como un 1. Si un transistor está off, lo va a tomar la computadora como un 0. Y gracias a esto, va a empezar a tener estos cálculos que te comentaba en un inicio. Todos los bits y bytes que le vamos a pasar a la computadora, los transistores los van a traducir con este on-off, que la computadora va a poder entender como, ok, esto es un 1, esto es un 0, este es un 0, esto es un 0, esto es un 1, y la combinación de 8 bits o un byte se convierte en algo. Y gracias a este algo, la computadora va a empezar a hacer ciertas cosas. Entonces, pero ¿cómo con bits y bytes yo puedo representar letras, colores, números, música? ¿Cómo entonces funciona esto? Y espero que ya más o menos tengas una idea de cómo entonces con bits y bytes, con estos transistores, podemos representar letras, colores y demás. Entonces, hasta este momento posiblemente tienes la duda de, bien, ¿cómo entonces con bits o bytes puedo representar letras, colores, música y cualquier cosa que yo genero con la computadora o que la computadora me regrese? Vamos a ver cómo entonces con bits y bytes puedo representar letras principalmente. Y esto se debe a que hace mucho tiempo, cuando empezaban a salir los primeros lenguajes de programación y cuando empezaban a salir la forma de cómo podemos nosotros programar o darle órdenes a una computadora, la forma en meterle letras o caracteres especiales. Y un grupo de personas dijo, perfecto, eso es sencillo. Si sabemos el tema de que tenemos bits y bytes que pueden representar ciertos números, decimales, por ejemplo, entonces cada una de las letras del alfabeto y ciertos caracteres especiales con números pueden tener un número. Y cuando la computadora reciba ese bit que representa ese número, entonces vas a ver que estamos hablando de una letra o un carácter especial o un número. Y a esto le pusieron el código ASCII, que prácticamente, podemos verlo aquí, aquí tenemos letras del alfabeto, como todas las letras del alfabeto, y podemos ver el número ASCII que representan esas letras, desde la A hasta la Z. Faltan aquí los números y ciertos caracteres especiales, pero en los recursos de esta clase tú vas a poder tener un link que te va a llevar al número ASCII o al código ASCII para que puedas ver todos los números que representan las letras del alfabeto, como lo tienes aquí, ciertos caracteres especiales y los números. Y con esto, cuando tú empiezas a programar o escribir, por ejemplo, estás en un chat o estás haciendo un correo electrónico, cada letra que tú pones en el chat o en el correo electrónico representa un número ASCII que la computadora luego va a convertir directamente en código binario para poder entender qué quieres decir. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Te voy a dar estos dígitos. Cada uno de estos dígitos representa o una letra o un carácter especial. Quiero que te tomes un momento ahorita para que puedas traducir de código ASCII, ¿no? Directamente, qué tipo de letras o caracteres especiales te estoy diciendo. ¿Cuál es el mensaje que representa esto en código ASCII? Date un minuto para resolverlo y quiero que me lo coloques directamente en comentarios para que podamos continuar con la clase. Perfecto. Entonces, si ya lo viste, si lograste resolverlo, lo que tenemos es un hola con estos signos de admiración. Perfecto. Acabas de entender cómo traducir directamente algún mensaje que te pueda pasar en código ASCII. Y esto es un poco lo que la computadora hace. Pero espera, todavía no estamos ahí. Viene la segunda parte del ejercicio. Ya tienes el mensaje, que es hola, con signos de admiración. Ya tienes cómo se traduce en código ASCII. Lo que quiero que hagas ahora es cómo este código ASCII lo puedes traducir directamente en código binario. Ya hiciste el ejercicio de cómo representarías un número 70 en código binario. Ahora tienes que generar directamente cómo representarías el número 33, cómo representarías el número 97, el número 108, etc., etc., hasta que todo este mensaje que está en código ASCII quede directamente en código binario. Así que toma tu tiempo, una vez que lo resuelvas, compártelo en comentarios y continuamos con la clase. Perfecto. ¿Te costó mucho? Yo sé que no, porque lograste entender bien cómo funcionaba el tema de representar números directamente en código binario. Y la respuesta es esta. Podemos ver aquí que
tenemos ya el código ASCII y en la parte de abajo tenemos su representación en código binario. Y esta es la forma en la que nosotros nos comunicamos con las computadoras. Nosotros le pasamos un hola con signos de admiración. Esto se traduce en código binario, en código ASCII, y después la computadora lo traduce en código binario y la computadora sabe que le estamos diciendo hola con signos de admiración. Y esto, si lo tenemos que enviar, la computadora hace lo mismo. Lo transforma en código binario y lo envía directamente para que por un dispositivo tipo computadora, ya sea tu monitor o el monitor de tu celular, podamos ver el hola con estos signos de admiración. Esta es la forma en la que funciona la comunicación de humanos con la computadora y la computadora con el humano. Y de forma más específica podemos decir que este hola con signo de admiración pesa alrededor de 6 bytes o 48 bits. Este es el peso de este pequeño mensaje. Y ahora ya vas entendiendo un poco la relación de por qué hablamos de bits y bytes, ¿no? De cómo entonces con un código que le pones ciertos números a caracteres especiales, a letras y a números directamente, la computadora puede transformar eso en código binario para saber qué está pasando, para saber qué le estás diciendo y con eso pueda hacer ciertas cosas para regresarnos un resultado de salida. Estamos hablando en Latinoamérica, ni siquiera vimos como la letra ñ o los acentos. Así que se formó el Unicode. Que el Unicode pues es un código que tiene todos los alfabetos, todos los caracteres especiales y de igual forma los emojis forman parte del Unicode. Porque un emoji es una combinación de ciertos caracteres especiales que te dan como resultado una imagen. La diferencia grande del Unicode a el código ASCII es que cada uno de estos caracteres especiales o caracteres que forman el Unicode puede formarse por 1 hasta 6 bytes, lo cual te da muchísimo espacio para poder armar un carácter especial tipo un emoji. Si te pones a ver más o menos cuánto pesa en bytes un emoji, te vas a sorprender porque incluso es mucho más pesado. Tú utilizas 1 o 2 o 3 caracteres, pero eso para generar un emoji es mucho más pesado que solo utilizar un carácter especial o una letra. Así que te voy a dejar un link directamente en los recursos de esta clase para que puedas ver todo lo que es el sistema Unicode, puedas entender todas las representaciones que existen, todo lo que tiene el Unicode y puedas empezar a utilizar, como el ejercicio que hicimos en la clase pasada, si quieres formar ciertos caracteres especiales, ciertas frases en Unicode y transformarlas directamente a código binario para que puedas ver el peso de esto y cuál es la diferencia grande entre Unicode y el código ASCII. Bien, pero entonces ahorita tú tendrías la pregunta de, ok, ya sé cómo se representan las letras, caracteres especiales y los números, pero entonces ¿cómo puedo representar el tema de los colores? Y posiblemente ya tienes una idea de cómo funciona esto, porque de aquí nace un formato que es RGB y no es prácticamente las luces que pones en tu computadora gamer. Este es el formato de colores. Así que vamos a ver cómo funciona esta parte. Nosotros tenemos una imagen, puede ser cualquier imagen. Cuando hacemos grande esta imagen, podemos ver que esta imagen entra en pixelaje. Podemos ver ya los píxeles de la imagen y esto no se ve bien. Que ahí siempre tenemos que evitar que las imágenes se vean pixeleadas, que es el formato. Pero lo importante de esto es que cada uno de estos cuadritos que forman los píxeles de la imagen, cuando se ven así, pues no se ve nada bien, pero cada uno de estos píxeles está representado directamente por 3 subpíxeles que forman el RGB. Cada uno de estos píxeles que tiene una imagen tiene adentro 3 colores y la combinación de estos colores forman un color y cada uno de los píxeles tiene un tono de un color que forman en grande una imagen, las imágenes que tú ves. ¿Cómo funciona el RGB? El RGB, como te comenté, son 3 colores, que es rojo, verde y azul. Y viene de 0 a 255. Cada uno de estos colores vienen tonalidades de 0 a 255. Y dependiendo la tonalidad de cada uno de estos 3 colores que forman un píxel, es el color que vamos a obtener en el píxel. ¿Cómo funciona? Bien. Si nosotros queremos formar un color negro, pues bueno, entonces cada uno de los tonos de estos 3 colores tiene que estar en 0 y tenemos el color negro. Si queremos formar un color blanco, cada uno de los tonos de estos 3 colores tiene que estar en 255, que es lo máximo, y tenemos blanco. Ahora, si yo quiero formar entonces el color rojo, ¿cómo lo obtengo? Bien, entonces solo el rojo tiene que estar en 255, que sería el máximo del rojo, y los otros dos tienen que estar en 0. Y de esta forma, combinando tonalidades de estos 3 colores, podemos empezar a formar colores muy específicos. Y esto se forma en un píxel. Vamos a pasar ahorita a un pequeño ejercicio. Yo te voy a dar este color. Puedes buscar en Google
más o menos cuál sería el RGB de este color, que es Plum Purple. Vas a tener este color, intenta sacar el RGB, los números RGB de rojo, verde y azul de este color. Puedes buscar el nombre de este color directamente en Google para intentar obtener el RGB y que tú traigas estos 3 dígitos para que entonces podamos avanzar con el ejercicio. Así que tómate un minuto y saca el RGB de este color particularmente. Yo sé que no te costó porque si lo buscaste en Google, prácticamente hay muchas páginas que te pueden dar el RGB que tiene este color. Así que el resultado en RGB de este color, para poder obtener este color, tendríamos que tener un 178 en rojo, un 80 en verde y un 228 en azul. Y esta combinación forma directamente este Plum Purple. Ahora, ya que tienes el RGB, quiero que transformes este RGB directamente en código binario. Ya sabes hacerlo. Lo estuvimos haciendo en las clases pasadas con estos códigos de ASCII. Así que tómate un minuto para poder transformar este RGB directamente en código binario. Bien, ya lo tienes. Yo sé que no te costó. Es extremadamente sencillo porque ya lo dominaste. En clases pasadas tú ya lo hiciste con ejercicios de las letras. Directamente el código binario sería este. Y aquí podemos entender entonces que un color, directamente un píxel, forma 3 bytes directamente. Eso es lo que pesa un píxel. Pero la combinación de miles o millones de píxeles, así, en diferentes tonos, con diferentes colores, nos regresan una imagen. Ahora aquí, regresando un punto rápido en la parte de los cálculos que forma la computadora, quiero que te pongas a pensar cuánto tiempo tú tienes que esperar para poder ver una imagen al momento de que estás navegando por internet o que te la manda por correo electrónico o que te la mandan por mensaje. ¿Cuánto tiempo es el que tú esperas para que tu celular o tu computadora te regrese esa imagen? Es menos de un segundo. Y ese es el cálculo que las computadoras tienen que hacer. Cada uno de estos píxeles representa un cálculo. Tienen que transformar de RGB directamente a código binario y viceversa, de código binario a RGB para que tú puedas ver una imagen. Y te estoy comentando que una imagen puede tener miles o millones de píxeles que son representados en tu pantalla en menos de un segundo. Para que te des una idea más o menos de los cálculos que genera una computadora para poder renderizarte una imagen. Mientras más grande sea la imagen, dependiendo del formato, por ejemplo un JPG, van a ser más píxeles los que tiene que renderizar y el cálculo tiene que ser un cálculo más complejo para que tú puedas tener tu imagen JPG de a lo mejor algún atardecer en púrpura. Esto es impresionante, ¿verdad? O sea, son muchísimos cálculos de forma extremadamente rápida para que tú lo puedas hacer. Y si tú envías la imagen es lo mismo. La computadora toma la imagen, se convierte en RGB, se convierte en código binario y ya la puede enviar. Este es más o menos cómo funciona el código binario, el lenguaje de las computadoras, con la interacción que nosotros le pasamos como información, ya sea letras, caracteres especiales o incluso colores. Y con la parte de la música funciona muy similar. Con la música son ondas que se traducen directamente en bits y bytes, que se traducen en unos y ceros, que la computadora puede interpretar para poderte dar ciertos tonos. Cada bytes de la música tiene cierto tono en sonido y la combinación de esos tonos forman mi voz, forman el sonido de este video o forman las canciones que más te gustan. Así es como las computadoras pueden entender colores, música, letras y cualquier otro tipo de información. En la siguiente clase vamos a empezar a ver entonces cómo funciona el Internet y principalmente de dónde viene. Así que te espero ahí.